La regularización de precios desde el punto de vista técnico es la imposición de un acuerdo que a veces se puede cumplir y a veces no se puede cumplir. Siempre es una decisión voluntarista de las partes en juego. Las variables de los precios no se modifican como se debería modificar en base a ese acuerdo, es decir, va a haber aumentos de salarios, va a haber disminución de rentabilidades, o puede haber inclusive, si el curso de los acontecimientos supera las expectativas que hay en lo vinculado a los precios internacionales y demás, van a tener repercusión, porque hay hasta causas psicológicas que generan ese desnivel en el tema de los precios. Yo pienso, sin que esto signifique una oposición a la política económica, porque acá, si vos discrepás con algo, a lo mejor te imputan gratuitamente de que está en desacuerdo con los grandes aciertos que tuvo el gobierno. Pero realmente, ojalá que me equivoque, pero lo que importaría más que eso es profundizar la política crediticia para el aumento de la producción en la Argentina, porque a mi juicio este proceso inflacionario tiene más bien vestigios de estar fundado en el tema de la oferta, porque ha aumentado la demanda y no se ha satisfecho la oferta. Este es el primer dato a mi juicio, que yo interpreto que la inflación y la movilización de precios no tienen causas monetarias exclusivamente. Una de ellas es la carencia de producción. Si el mercado consume cada vez más y no se produce en la misma proporción, evidentemente culminamos en un proceso de aumento de precios, porque como todos queremos lo mismo y lo mismo no alcanza, esto naturalmente aumenta. ¿Cómo ves los costos con respecto al dólar oficial y al dólar blue y hasta que existe hasta un celeste? No, hay 300 tipos de monedas en la Argentina, ¿no es cierto? A mí me pareció siempre de que se tendría que ir acompañando al ritmo con una actualización del valor real de la moneda extranjera, del dólar principalmente. Esta diferencia sustancial que hay entre el dólar negro, vamos a dar negro porque la verdad que es el dólar negro, y el dólar oficial, ya ha sido aplicada a los precios de la mercadería. ¿Y qué es lo que puede pasar ahora si realmente se produce una devaluación? Van a seguir actualizando los costos en base a esta nueva devaluación, teniendo en cuenta que la anterior ya está incluida en el costo de la mercadería. Por eso es harto peligroso ir pensando en una devaluación abrupta en una economía como la nuestra. Insisto, no tengo ningún problema en comentarlo, en decirlo, y por otra parte la realidad lo indica. Acá hay gente que ha aumentado la mercadería, considerando el dólar a 8 pesos, y su mercadería no tiene ningún insumo importado. Todo lo que paga en el orden interno nacional se paga con moneda nacional, y no obstante eso acompañó el ritmo de los incrementos de precios de acuerdo a esa moneda internacional. O sea que me parece que también un poco de indisciplina de parte nuestra, y a lo mejor una falta de orientación definida de una política clara en ese sentido por parte de los economistas nacionales. Fíjate que te dije, no el gobierno nacional, los economistas nacionales, que también deberían haber ayudado a esclarecer el panorama en lugar de oscurecerlo o de embarrar la cancha, porque claro, acá se hace política en lugar de construyendo, destruyendo. Hay economistas que son pagos para decir que acá se viene la inflación, y vos viste que esos deseos a veces se cumplen en la realidad por el hecho psicológico que la gente en un país como el nuestro, donde se ha quemado tantas veces con leche, ve la vaca y llora. Bueno, eso es lo que probablemente una de las causas que puede haber es esa. Causas estructurales no se han modificado de una manera extraordinaria. Ahora tenemos, por ejemplo, el caso de que el campo está amenazando con el tema de que no van a vender la soja. Bueno, me alegra por el campo, que tiene plata para aguantar sin vender sus propios productos. Yo en mi negocio no podría hacer eso, ojalá lo pudiéramos hacer. Pero suponiendo que eso acontezca, también es una causa de disociación, de alteración del ritmo económico de un país, porque significaría ahí sí un debilitamiento estructural
en los ingresos que la nación necesita. ¿Qué visión tiene sobre este 2013 con esta situación? Un dólar que no tiene techo, parece no tener, pero todos dicen que va a ser estancado, pero usted dice que no, que va a ser optimista. No, yo soy optimista. A pesar de todo, la Argentina va a crecer entre un 4 y un 5% a fin de año, porque los aumentos salariales que se van a producir van a superar la media de la verdadera inflación de la Argentina, porque la miden, cada uno mide la inflación a su manera. La clase media y media alta no tiene un proceso inflacionario tan extraordinario porque todas estas cosas han bajado de precio. Los televisores han bajado de precio. La mercadería que aumentó en la Argentina fundamentalmente está vinculado con el rubro alimenticio, que esa es la de mayor impacto, a pesar de que si yo te tomo el tomate cuando estaba a $1 y lo mandaba a 19, ese mes fue una cosa espectacular. Cuando bajó de 19 a 9, también hay que considerarlo. De cualquier manera, si borráramos la estructura del costo alimenticio, el rubro indumentaria, por ejemplo, de ninguna manera alcanza los guarismos que se manejan en algunos medios. Acá en la provincia de Santa Fe, que yo la consulto porque tienen un buen instituto de estudios económicos, que está MUR ahí, ellos han evaluado que la inflación ronda el 18 al 19%. Puede ser certera esa inflación, y si fuese cierta, los acuerdos van a rondar el 25%. Quiere decir que una vez más los salarios van a superar en 4 o 5 puntos el aumento de la mercadería. Esto que parece una barbaridad que yo estoy diciendo, en la realidad se ha dado, porque si no, ¿cómo usted compatibiliza que en la Argentina haya aumentado el consumo? Yo quiero saber. Las posibilidades puede tener que ver las posibilidades de pagos y los grandes descuentos que están provocando la empresa. Y las tarjetas de crédito. De cualquier manera, continúa el sistema. No ha caído el sistema. Quiere decir esto, que si el sistema continúa es porque los bancos siguen cobrando, no deben tener un gran índice de incobrabilidad, no deben tener inseguridad, y seguramente, inclusive hasta con los descuentos y las bonificaciones y los planes, la cuestión es que hace varios años que venimos con un aumento en el consumo, a pesar de los problemas serios que tienen fundamentalmente los sectores bajos, que en realidad tienen un porcentaje elevado, que ellos lo tienen que dedicar a la comida. Y ahí es donde el Estado, ese es el talón de Aquiles, a mi juicio. De cualquier manera, hay que resolver este tema, pero principalmente hay que atender, y me parece bien, al problema del consumo. Es decir, hay que mantener el consumo a toda costa, el poder adquisitivo. Los liberales siempre tienen como problema la inflación única. Y los que creemos en las otras políticas creemos de que lo importante es mantener el poder adquisitivo de la gente. Si se mantiene el poder adquisitivo de la gente, las políticas no caen. Acuérdese lo que les digo. Y van a generar mayor empleo, como está pasando en algunos rubros. Lo que pasa es que acá en la Argentina, todo lo que dice el gobierno, la oposición, los opositores, no oposición porque no hay, pero los opositores les parece mal. Y el gobierno tampoco abre las puertas de la posibilidad de precisamente llamar a estos, que yo los llamaría porque justamente como noto que están ausentes de propuestas. Es un momento ideal para demostrarle a la opinión pública que las propuestas están escuchándose y que no se ve otra solución, no hay otra alternativa más que estas políticas que se están llevando a cabo. Hay que mejorarlas, perfeccionarlas, consensuarlas. Acá por primera vez en muchos años la política está jodiendo a la economía, perdoname la grosería, La política le está haciendo daño a la economía.